¿Sabías que en el español existen dos diferentes verbos haber? Si no lo sabías, probablemente estés batallando en el inglés, en el francés o en cualquier aprendizaje de tu segundo o tercer idioma. Entonces, en este video te voy a explicar cómo diferenciar entre un haber y el otro. Bienvenidos otra vez al canal de Español Mexicano con Retórico, donde les explicamos cositas que les pueden ayudar en su aprendizaje de los otros idiomas, de un segundo o tercer idioma. Existen dos tipos haber. El primer tipo haber, el más fácil de entender, es el que es impersonal. Se le llama impersonal porque no vas a usar los pronombres yo, tú, él. O sea, no vas a usar el sujeto como comúnmente lo usamos en una frase, ¿no? Normalmente en una frase tú dices yo como, yo estudio, yo corro, yo grabo un video. Y eso es la persona que estás hablando es yo. Si yo digo Cínica está grabando, la persona de la que estás hablando es Cínica. Pero cuando tú usas el verbo haber impersonal, significa que no hay una persona de la que estemos hablando. Entonces el impersonal habla más como de lugares. Entonces, tienes que aprender a conjugar o a diferenciar el verbo haber, que las conjugaciones son hay o no hay en presente, ¿no? Entonces, si hay un libro en la mesa, si hay una imagen en el video, si hay un problema o una situación. Ese es el verbo haber. Entonces, si te fijas, no dices yo hay, tú hay, él hay. Entonces no usamos realmente ninguna persona, solo usamos el verbo hay. Y se escribe con H, H-A-Y, ¿ok? Entonces pónganle atención porque la ortografía es muy importante. Así cuando ya lo ubicaste, que ese es el impersonal, hay o no hay, tienes que hacerlo en todos los tiempos para que también lo ubiques. Quiere decir que si fue ayer o fue hace una semana, puedes decir hubo o no hubo, o había o no había. Si lo haces en el futuro, tú puedes decir habrá o no habrá, o va a haber o no va a haber, los dos tipos de futuro que tenemos. Y también, por ejemplo, puedes utilizarlo en los condicionales, ¿no? Si habría un problema, si no habría un problema, si podría haber un problema. Y también los puedes utilizar en todos los perfectos, ¿no? Y ahí es donde vamos a comenzar a hablar del otro haber. ¿Por qué? Porque el otro haber, el otro verbo haber, solo se utiliza como auxiliar de los tiempos perfectos. ¿Qué quiere decir? Que lo utilizas con el pasado participio. Si tienes alguna duda del pasado participio, ya hay un video en el canal, entonces te invito a que te eches una vuelta acabando este video. Pero básicamente el verbo haber, que se utiliza como auxiliar, se conjuga diferente al impersonal. Entonces el verbo haber sí lo vas a utilizar con pronombres, con personas. Entonces cuando lo usas en presente vas a decir yo he. Y luego utilizas un pasado participio. Yo he explicado, yo he visto, yo he escuchado. Y ya si lo conjugas con todas las personas, entonces tienes que hacer el yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Entonces, esa es la diferencia. Pero ya que lo ubicaste, también tienes que aprender a hacerlo en pasado. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, ustedes habían, ellos habían. O lo tienes que aprender a hacer en futuro. Yo habré, tú habrás, él habrá, nosotros habremos, ustedes habrán y ellos habrán. Y también lo tienes que hacer en condicional. Yo habría, tú habrías, él habría, nosotros habríamos, ellos habrían y ustedes habrían. Y es donde se empieza a confundir porque tú puedes decir habrá una fiesta o puedes decir que ella habrá entendido y parece el mismo haber porque los dos son habrá, pero son diferentes haber. Pasa lo mismo si yo te digo que habría un problema o si yo te digo que ella habría dicho. Por eso es que se confunden a veces estos dos tipos de haber. Entonces, por ejemplo, en el caso del inglés tienes el there is y there are y luego tienes el verbo have. En el caso del francés tienes el il y a y luego tienes en ese caso el être o el avoir, que son el ser o el estar para usar el haber. Y en el italiano pasa lo mismo, tienes el che o el ci sono, o tienes, por ejemplo, en el otro lado el essere o el avere para hacer ese tipo de tiempos. En la mayoría de los tiempos que vienen siendo de ese estilo, eso es lo que nos confunde a nosotros, porque por eso tienes que diferenciar entre un haber y el otro. Si te quedaste hasta esta parte del video, fíjate cómo los voy a combinar, porque se pueden utilizar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es donde yo puedo decir el haber de si hay una fiesta, lo puedo decir en presente perfecto, pero voy a tener que usar el otro haber. Y terminamos diciendo frases como ha habido una fiesta. Y si tenemos el presente perfecto como ha habido una fiesta o ha habido un problema, podemos tener el había habido un problema o el habrá habido un problema o el habría habido un problema. Entonces, creo que
Si no te hubiera dicho esto, ¿no habría habido problema de que lo entendieras antes o sí? Por eso tienes que darte cuenta que el español a veces lo tenemos que entender para poder entender mejor nuestros otros idiomas. Me está preguntando Seneca si el hubo existe, luego sí lo mencioné hace poquito, pero el hubo habido casi nunca se usa, entonces normalmente usamos el había habido. Pero también puede existir porque existe la regla del pretérito y el copretérito. Y realmente yo no me sé esos nombres. Desde que vi clases de idiomas, yo no utilicé los nombres que te decía la RAE, que pretérito, pospretérito y copretérito, porque solo lo complica. En algún momento les daré la línea del tiempo para que la puedan aplicar en todos los idiomas. Si te gustó el contenido hasta ahorita, por favor dale un like, suscríbete porque voy a trabajar para hacerte más videos y crearte más contenido como este. Y mientras tanto, quédate viendo a ver cuál otro video no conoces.